Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, empiezo con una pregunta. ¿De qué debería hoy predicar? Si seguimos la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura y el Evangelio, ¿de qué debería predicar? Les doy 3 alternativas. A, de política. B, de salud. C, del perdón. ¿Qué me dicen ustedes? La alternativa A no es la respuesta correcta. Por cierto, la Biblia no habla de política, pero la palabra de Dios sí que ilumina la política. La palabra de Dios es contundente cuando habla de la honestidad, cuando habla de que hay que decir la verdad. Ver la política en el Perú es como ver una cebolla, te hace llorar. Hay que rezar por nuestras autoridades para que no sean autoridades corruptas. La alternativa B tampoco es la respuesta correcta. Hoy la palabra de Dios no nos habla de la salud. Ciertamente la Biblia nos habla del amor al prójimo, y dentro del amor al prójimo está cuidar la salud del otro. Pero es un cuidado que tiene que ver con toda la persona. No nos quedemos solamente con lo corporal. Hermanos, hay que cuidarnos. Los contagios ciertamente continúan, pero no nos olvidemos de las necesidades espirituales. No solamente hay que preocuparse
de la salud corporal, sino también de la salud espiritual. Por tanto, ¿cuál es la respuesta correcta a la pregunta que les he dado? ¿De qué debería predicar hoy el Padre Carlos? ¿De qué? Del perdón. Hemos escuchado en el Evangelio cómo Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿7 veces? Y Jesús le dice: 7 no, 70 veces 7, que en el lenguaje hebreo significa siempre. Hay que perdonar siempre. Hoy tenemos que hablar del perdón. Y cuando estaba preparando esta homilía, que no va a ser muy larga por si acaso, pensaba en que todos los cristianos debemos conocer la física del perdón. En la física se estudian los movimientos. Me viene a la memoria lo que se les decía a un joven que era un poquito feo. Le decían el químico, porque no tiene nada de físico. Todos tenemos que ser físicos del perdón, porque hay que conocer los movimientos del perdón. Y por eso quisiera de una manera muy concreta indicarles que en el perdón hay 3 movimientos que todos nosotros debemos conocer. El primer movimiento es de arriba hacia abajo, es decir, de Dios a mi corazón. El segundo movimiento es de abajo hacia arriba, de mi corazón a Dios. Y el tercer movimiento es hacia el alrededor, de mi corazón hacia aquellos que me han ofendido. Son 3 movimientos. El primero es el más importante. ¿Se acuerdan cuál es? Es el movimiento de arriba hacia abajo. De Dios a mi corazón. Hoy en el Salmo hemos dicho que Dios es compasivo y misericordioso, lento a la ira, rico en clemencia. Lo primero que debemos señalar cuando hablamos del perdón es que Dios a mí siempre me perdona. Es el movimiento de arriba hacia abajo. Hermanos, hay un refrán que ha acuñado la sabiduría popular: Dios siempre perdona, el hombre a veces perdona, la naturaleza nunca perdona. Y es verdad, Dios siempre perdona. Nosotros muchas veces no perdonamos porque nuestro corazón es como una piedra. La naturaleza nunca perdona. Viene un terremoto, se caen las casas, mueren niños, mujeres, ancianos. La naturaleza nunca perdona. Dios siempre perdona. El movimiento de arriba hacia abajo está garantizado. Dios siempre perdona. Y ese Dios que siempre perdona se ha hecho hombre, se llama Jesús. Cuando nosotros leemos los evangelios nos damos cuenta que ahí donde Jesús pasaba, perdonaba. Jesús perdonó a Zaqueo, Jesús perdonó a la mujer pecadora, Jesús perdonó a Pedro, Jesús perdonó al buen ladrón. Jesús nos perdona siempre. Si Jesús siempre me perdona, ¿quién soy yo para no perdonar? Hoy San Pablo nos ha dicho de una manera muy contundente: en la vida y en la muerte somos del Señor. Cristo nos perdona, nos transforma y somos de Cristo. Por lo tanto hay que perdonar. Y ese movimiento de arriba hacia abajo
que es el perdón de Dios hacia mí, se concreta cuando nos acercamos a la confesión. Cada vez que nos confesamos, experimentamos el perdón de Dios. Por eso qué importante es la confesión. Y en la confesión le decimos al sacerdote que en nuestro corazón hay rencor, hay rabia, hay deseos de venganza, y que vamos a luchar contra todos esos sentimientos malos que nos hacen daño, y recibimos el perdón de Dios. Qué importante es ver la confesión no como una tortura, sino como un encuentro con la infinita misericordia de Dios. Dios siempre nos perdona. Dice el Papa Francisco, Dios no se cansa de perdonar. Se cuenta de un niño que se acercó por primera vez a confesarse, y luego de que el sacerdote le confesó y le dio la absolución, este niño abrazó al sacerdote, y el sacerdote sorprendido le dice, ¿por qué me abrazas? Y el niño le dice, padrecito, en realidad no le estoy abrazando a usted, estoy abrazándole a Jesucito, que a través de usted me perdonó. Ese niño tenía bien claro lo que significa la confesión, un encuentro con Jesús. Vamos al segundo movimiento. El segundo movimiento, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? El segundo movimiento del perdón, porque hay que ser físicos del perdón, es de abajo hacia arriba, de mi corazón a Dios. Y esto nos lleva a la oración. Es imposible perdonar a una persona que nos ha ofendido si no rezamos. Queridos hermanos, para perdonar hay que orar. San Agustín decía que nuestro corazón muchas veces es como un depósito donde hay vinagre. Y hay vinagre porque no perdonamos. Y Dios quiere cambiar ese vinagre en miel, la miel del perdón. Y para ello hay que orar. Y hay que orar bien, con fe, abriendo nuestro corazón de par en par a la gracia de Dios. El movimiento de abajo hacia arriba de nuestro corazón a Dios exige la oración por aquella persona que nos ha ofendido. Si una persona te ha ofendido, todos los días debes rezar por esa persona. Padre Carlos, me cuesta. Cuando hacemos aquello que nos cuesta, por amor a Dios, eso tiene mucho mérito. El movimiento de abajo hacia arriba, de mi corazón hacia Dios, exige rezar por dos intenciones. Hay que rezar por la persona que nos ha ofendido y hay que rezar por nosotros para que no guardemos rencor ni haya sentimientos de rabia o de venganza. Qué importante es la oración para perdonar. Sin oración no hay posibilidad de perdonar de corazón. Se cuenta de una señora que fue a buscar a su párroco, estaba muy enojada y le dice a su párroco, padre, voy a matar a mi esposo. Ya tengo el cuchillo, lo voy a destripar, porque me ha ofendido. Me ha dicho que él tuvo conmigo amor a primera vista, porque si me hubiera visto varias veces no se hubiera casado conmigo. Y eso me ha ofendido. Y este sacerdote le dice, ¿quieres matarlo? Ya, está bien, lo vas a matar, pero antes entra al templo, ponte de rodillas delante del sagrario y reza 5 minutos. Eso es lo único que te digo. Y luego ya sales y lo destripas.
La señora le hizo caso al sacerdote, se puso de rodillas delante del sagrario, estuvo 5 minutos rezando, salió del templo, fue a buscar al sacerdote y le dice: Padrecito, he rezado 5 minutos, ahora he decidido que ya no le voy a matar, voy a ir a la casa y le voy a pegar. Lo voy a dejar morado como un camote. Está bien, hija, le dijo el sacerdote, está bien. Solamente te pido que vuelvas a entrar al templo, que te pongas de rodillas delante del sagrario y que reces otros 5 minutos, nada más. Y luego ya sales del templo, vas a buscar a tu esposo y como quina malpartida le sacas la mugre. La señora le hizo caso, entró al templo, se puso de rodillas delante del sagrario, rezó 5 minutos, salió y fue a buscar al sacerdote y le dice: Padrecito, he rezado 5 minutos más y he cambiado de opinión. Ya no le voy a pegar. Ahora voy a ir y le voy a gritar, le voy a reventar los tímpanos. Muy bien, hija, le dijo el sacerdote. Muy bien, muy bien. Solamente te pido que vuelvas otra vez al templo y que otra vez te pongas 5 minutos de rodillas delante del sagrario y luego ya sales y le gritas: ya, padre. La señora va otra vez, está 5 minutos delante del sagrario rezando, fue a buscar al sacerdote y le dice: Padrecito, cambié de opinión, voy a ir a mi casa, voy a abrazar a mi esposo y le voy a decir: te perdono. Queridos hermanos, sin oración no hay perdón. Es el movimiento de nuestro corazón hacia Dios. Necesitamos orar para perdonar. Y el último movimiento, ya para terminar, estamos viendo la física del perdón, los movimientos del perdón. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Es el movimiento hacia alrededor de nuestro corazón, hacia aquellos que a lo largo de toda nuestra vida nos han ofendido. Siempre hay personas que en nuestra vida nos han ofendido. Así es la vida. Hermanos, hay que purificar la memoria. Ese movimiento de nuestro corazón hacia el alrededor, hacia aquellas personas que a lo largo de nuestra vida nos han ofendido, exige purificar la memoria. Si estamos constantemente recordando los agravios, las ofensas, nunca vamos a perdonar de verdad. Hay que purificar la memoria. Y por eso el segundo movimiento es clave. En la oración hay que pedirle a Dios que purifique nuestra memoria. Hay que tener buena memoria para las cosas buenas que nos han hecho los demás y mala memoria para los agravios. Se cuenta de 2 hermanos, un hermano mayor y un hermano menor, que estaban caminando por un desierto y de repente comenzaron a discutir y el hermano mayor le dio una cachetada al hermano menor. Y desde ese momento dejaron de hablarse y seguían caminando. Pero el hermano menor en la arena puso: hoy mi hermano me ha pegado. Escribió eso en la arena. Y siguieron caminando. Y llegaron hasta el mar. El hermano menor se metió a nadar y comenzó a ahogarse. Y el hermano mayor, al ver eso, se metió y lo rescató, le salvó la vida. Y entonces el hermano menor, cuando se recuperó, vio que había una roca y con un punzón que tenía escribió en la roca: hoy mi hermano me ha salvado. Y entonces el hermano mayor le dice: ya, pues vamos a comenzar a hablar, dejémonos de tonterías. ¿Por qué cuando te pegué escribiste en la arena: hoy mi hermano me ha pegado? Y cuando te he salvado de que mueras, has escrito en la roca: hoy mi hermano me ha salvado. Y el hermano menor le dijo: es que los agravios hay que escribirlos en la arena para que el viento se los lleve.
las cosas buenas que nos hacen los demás, hay que escribirlas en una piedra para que nunca se nos olviden. Queridos hermanos, el movimiento de nuestro corazón hacia el alrededor es un movimiento de purificación. Hay que purificar la memoria. Ahí tenemos los 3 movimientos. Y esos 3 movimientos hay que vivirlos en primer lugar en nuestra casa. Hoy es el día de la familia. Vivamos el perdón en primer lugar en nuestro hogar. Que haya perdón entre los cónyuges, entre los esposos. Que haya perdón de padres a hijos, de hijos a padres. Y eso será posible si en nuestra familia Dios es lo primero. Hoy en el libro del Eclesiástico se nos dice: recuerda la alianza que Dios ha hecho contigo y perdona a tu prójimo. Si en nuestras familias se trata a Dios, si Cristo es el centro de nuestras familias, habrá perdón. Hoy le vamos a pedir a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos ayude a considerar estos 3 movimientos del perdón. Hay que ser físicos del perdón. De arriba hacia abajo. Dios siempre perdona. De abajo hacia arriba. Orar para perdonar. Y hacia el alrededor, purificar la memoria. Que María, que es Madre y Reina de Misericordia, nos conceda de su Hijo Jesucristo la gracia de perdonar. Que así sea.